¿Alguna vez te has preguntado por qué reaccionas de forma automática ante ciertas situaciones, como cuando salivas al oler algo delicioso? Esto es algo que ha intrigado a los científicos durante décadas, y una de las teorías que busca explicarlas es el conductismo. El conductismo es una teoría psicológica que explica el comportamiento humano como una respuesta observable a los estímulos del entorno. Esta perspectiva no se enfoca en lo que las personas piensan o sienten, sino en lo que hacen y en cómo esas acciones pueden modificarse a través de refuerzos o castigos. El conductismo es una teoría psicológica que explica el comportamiento humano como una respuesta observable a los estímulos del entorno. Esta perspectiva no se enfoca en lo que las personas piensan o sienten. Esta teoría se ramifica en dos enfoques principales: el conductismo clásico y el conductismo operante. El conductismo clásico tiene como principales exponentes a Ivan Pavlov, fisiólogo ruso, y a John B. Watson, psicólogo estadounidense. El conductismo es una teoría psicológica que explica el comportamiento humano como una respuesta observable a los estímulos del entorno. Esta perspectiva no se enfoca en lo que las personas piensan o sienten. Sus postulados cobran importancia porque buscaban entender los mecanismos de la conducta a partir de la siguiente pregunta: ¿por qué el cuerpo responde de determinada manera ante ciertos estímulos, generando una conducta específica? Conductismo clásico. El conductismo clásico tiene como principales exponentes a Ivan Pavlov, fisiólogo ruso, y a John B. Watson, psicólogo estadounidense. Sus postulados cobran importancia porque buscaban entender los mecanismos de la conducta a partir de la siguiente pregunta: ¿por qué el cuerpo responde de determinada manera ante ciertos estímulos, generando una conducta específica? ¿Por qué el cuerpo responde de determinada manera ante ciertos estímulos, generando una conducta específica? A partir de esa pregunta inicial se desencadenaron muchas otras que fueron abordadas a lo largo de diversas experimentaciones dentro del campo de la fisiología y la psicología. Los primeros ensayos se realizaron en animales. Más adelante se comprobó que muchos de esos principios también aplican al comportamiento humano, porque el cuerpo responde
de determinada manera ante ciertos estímulos, generando una conducta específica, porque el cuerpo responde de determinada manera ante ciertos estímulos, generando una conducta específica. Pablo se interesó en los reflejos innatos, especialmente en cómo podían provocarse artificialmente por medio de estímulos que por sí solos no generarían ninguna respuesta refleja. Así desarrolló su famoso experimento sobre salivación, también conocido como el experimento del reflejo condicionado. Pablo se interesó en los reflejos innatos, especialmente en cómo podían provocarse artificialmente por medio de estímulos que por sí solos no generarían ninguna respuesta refleja. Así desarrolló su famoso experimento sobre salivación, también conocido como el experimento del reflejo condicionado. Así desarrolló su famoso experimento sobre salivación, también conocido como el experimento del reflejo condicionado. En realidad, Pablo estaba estudiando las glándulas digestivas en los perros, pero encontró hipótesis y respuestas inesperadas. Así desarrolló su famoso experimento sobre salivación, también conocido como el experimento del reflejo condicionado. A preguntas que no se había planteado al inicio. Así fue como Pablo llegó a la conclusión de que podía condicionar un reflejo a través de la repetición de un estímulo. Así fue como Pablo llegó a la conclusión de que podía condicionar un reflejo a través de la repetición de un estímulo. A partir de este experimento, Pablo identificó 5 elementos fundamentales del condicionamiento clásico. El primero es el estímulo incondicionado, un estímulo que provoca una respuesta natural y automática sin necesidad de aprendizaje previo. Un estímulo que provoca una respuesta
El primero es el estímulo incondicionado. Un estímulo que provoca una respuesta natural y automática sin necesidad de aprendizaje previo. En el caso del experimento de Pablo, la comida era el estímulo incondicionado, porque generaba de manera automática la salivación en los perros. Porque generaba de manera automática la salivación en los perros. El primero es el estímulo incondicionado. Un estímulo que provoca una respuesta natural y automática sin necesidad de aprendizaje previo. La comida era el estímulo incondicionado, porque generaba de manera automática la salivación en los perros. El segundo elemento es la respuesta incondicionada, la reacción natural y automática que produce el estímulo incondicionado. La reacción natural y automática que produce el estímulo incondicionado. El segundo elemento es la respuesta incondicionada, la reacción natural y automática que produce el estímulo incondicionado. En este caso, la salivación ante la comida constituía la respuesta incondicionada. La salivación ante la comida constituía la respuesta incondicionada. Respuesta incondicionada, la reacción natural y automática que produce el estímulo incondicionado. La salivación ante la comida constituía la respuesta incondicionada. El segundo elemento es la respuesta incondicionada, la reacción natural y automática que produce el estímulo incondicionado. La salivación ante la comida constituía
condicionado. El tercer elemento es el estímulo neutro. Un estímulo que inicialmente no provoca la respuesta que se está estudiando. Un estímulo que inicialmente no provoca la respuesta que se está estudiando. El tercer elemento es el estímulo neutro. Un estímulo que inicialmente no provoca la respuesta que se está estudiando. En el experimento de Pablo, la campana era un estímulo neutro, porque antes del condicionamiento su sonido no producía salivación en los perros. La campana era un estímulo neutro, porque antes del condicionamiento su sonido no producía salivación en los perros. El tercer elemento es el estímulo neutro. Un estímulo que inicialmente no provoca la respuesta que se está estudiando. La campana era un estímulo neutro, porque antes del condicionamiento su sonido no producía salivación en los perros. El quinto elemento es la respuesta condicionada. La respuesta aprendida que se produce ante el estímulo condicionado después del proceso de asociación. La respuesta aprendida que se produce ante el estímulo condicionado después del proceso de asociación. El quinto elemento es la respuesta condicionada. La respuesta aprendida que se produce ante el estímulo condicionado después del
proceso de asociación. En el caso del experimento de Pablo, la salivación que ocurría al escuchar la campana sin que hubiera comida presente era la respuesta condicionada. La salivación que ocurría al escuchar la campana sin que hubiera comida presente. El quinto elemento es la respuesta condicionada. La respuesta aprendida que se produce ante el estímulo condicionado después del proceso de asociación. La salivación que ocurría al escuchar la campana sin que hubiera comida presente era la respuesta condicionada. Sin embargo, el conductismo clásico no es la única forma de explicar el aprendizaje. Otro enfoque importante dentro del conductismo es el conductismo operante, desarrollado por Burrus Frederick Skinner, también conocido como B.F. Skinner. A diferencia del condicionamiento clásico que se centra en asociaciones entre estímulos, el conductismo operante se enfoca en cómo las consecuencias de una conducta influyen en la probabilidad de que vuelva a ocurrir. Skinner propuso que las conductas no solo son provocadas por estímulos previos, sino que también son moldeadas por los resultados que producen. Son moldeadas por los resultados que producen. El conductismo operante se enfoca en cómo las consecuencias de una conducta influyen en la probabilidad de que vuelva a ocurrir. Las conductas no solo son provocadas por estímulos previos, sino que también son moldeadas por los resultados que producen.
para estudiar el conductismo operante. Skinner diseñó diversos experimentos con animales, especialmente con ratas y palomas. Uno de los dispositivos más conocidos fue la caja de Skinner, un entorno controlado en el que los animales podían realizar acciones como presionar una palanca o picotear un disco y recibir una consecuencia después de la conducta, y recibir una consecuencia después de la conducta, y recibir una consecuencia después de la conducta. Skinner observó que cuando una conducta era seguida por una consecuencia favorable, tendía a repetirse con mayor frecuencia. Tendía a repetirse con mayor frecuencia. Cuando una conducta era seguida por una consecuencia favorable, tendía a repetirse con mayor frecuencia. Por el contrario, si una conducta era seguida por una consecuencia desagradable o dejaba de producir beneficios, su frecuencia podía disminuir. Su frecuencia podía disminuir. Por el contrario, si una conducta era seguida por una consecuencia desagradable o dejaba de producir beneficios, su frecuencia podía disminuir. Así Skinner concluyó que las consecuencias desempeñan un papel fundamental en el aprendizaje y en la modificación de la conducta. El refuerzo negativo también tiene como objetivo incrementar la probabilidad de que una conducta se repita. Pero a diferencia del refuerzo positivo, no implica agregar algo agradable, sino retirar un estímulo desagradable después de que ocurre la conducta. Retirar un estímulo desagradable después de que ocurre la conducta. El refuerzo negativo también tiene como objetivo incrementar la probabilidad de que una conducta se repita. Por ejemplo, si una persona se coloca el cinturón de seguridad y
con ello se detiene. El sonido molesto de una alarma es más probable que vuelva a usarlo. Es más probable que vuelva a usarlo. El refuerzo negativo también tiene como objetivo incrementar la probabilidad de que una conducta se repita. No implica agregar algo agradable, sino retirar un estímulo desagradable después de que ocurre la conducta. El castigo positivo tiene como finalidad disminuir la probabilidad de que una conducta se repita. Consiste en presentar una consecuencia desagradable después de una conducta para reducir su frecuencia. Presentar una consecuencia desagradable después de una conducta. El castigo positivo tiene como finalidad disminuir la probabilidad de que una conducta se repita. Por ejemplo, si un estudiante interrumpe constantemente la clase y recibe una sanción, es posible que disminuya esa conducta. Es posible que disminuya esa conducta. El castigo positivo tiene como finalidad disminuir la probabilidad de que una conducta se repita. Consiste en presentar una consecuencia desagradable después de una conducta para reducir su frecuencia. El castigo negativo también busca reducir la probabilidad de que una conducta se repita. Pero en lugar de presentar una consecuencia desagradable, consiste en retirar un estímulo agradable después
repita. Por ejemplo, si un adolescente pierde temporalmente el acceso a un videojuego debido a una conducta inapropiada, es menos probable que repita esa conducta. Es menos probable que repita esa conducta. El castigo negativo también busca reducir la probabilidad de que una conducta se repita. Consiste en retirar un estímulo agradable después de una conducta para reducir su frecuencia.